Hubo un tiempo en que los pasteles no solo endulzaban la mesa, sino también el alma. Nacieron del ingenio y la esperanza de quienes transformaron la escasez en arte, creando postres que contaban historias de lucha, amor y memoria. Cada receta era un acto de resistencia, un susurro de orgullo transmitido de generación en generación. En cada horno encendido, en cada mezcla improvisada, latía la promesa de un futuro más dulce, incluso en los días más amargos. Bienvenido a Viento del Oeste. Respira hondo, acomódate y prepárate para un nuevo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado que merece ser recordado. Pastel de vinagre. El pastel de vinagre fue un postre nacido de la escasez, pero recordado por su elegancia. Cuando los limones desaparecieron de los estantes y el dinero se volvió escaso, las cocineras del sur recurrieron al vinagre para dar ese mismo brillo ácido. Mezclado con huevos, azúcar y mantequilla, se horneaba hasta volverse una crema sedosa, de tono ámbar, capaz de engañar al paladar y reconfortar el alma. Su aroma recordaba al caramelo y a las especias. El primer bocado era lo bastante ácido para despertarte, y el regusto, cálido y profundo, lo bastante dulce para calmarte. Era un acto de ingenio y dulzura, una muestra de la creatividad de quienes aprendieron a hacer mucho con muy poco. El pastel de vinagre enseñó que la habilidad y el ingenio también podían ser bellos. Aparecía en las mesas de comidas comunitarias, funerales y celebraciones, orgulloso entre platos más ricos. Cada porción contaba la historia de una abuela que se negaba a quedarse sin postre sin importar lo duro que fuera el año. Porque no era solo un pastel, era prueba de que la esperanza podía hornearse, compartirse y saborearse. El pastel de vinagre era el sabor de los tiempos difíciles, suavizado por el amor, ácido para recordar y dulce para perdurar. Pastel de frijoles. El pastel de frijoles llevaba historia en cada bocado suave y especiado. Popularizado por la nación del Islam a mediados del siglo XX, convertía los frijoles blancos en algo casi sagrado. Los frijoles, hechos puré junto con mantequilla, azúcar, nuez moscada y vainilla, se horneaban hasta formar una crema dorada, con un aroma tan reconfortante como inesperado. El pastel de frijoles nunca fue solo un postre. Era alimento para el cuerpo y para el espíritu, un símbolo de orgullo, disciplina y comunidad. Vendedores callejeros y panaderos en ciudades como Chicago y Detroit lo vendían aún caliente, su corteza crujiente acunando un legado de resistencia. Era un dulce que representaba el cambio, del esfuerzo a la autosuficiencia, de la escasez a la creación. Su sabor recordaba a la canela, el caramelo y la memoria. Aunque sus ingredientes eran humildes, llevaba el peso de una renovación cultural. Las familias pasaban la receta en voz baja, sin escribirla, guardando el equilibrio perfecto de frijoles y especias en el corazón más que en un libro. El pastel de frijoles era un postre de devoción, un recordatorio de que lo más sencillo también puede alimentar el alma. Era consuelo y causa a la vez, y aún hoy se hornea como un lazo vivo con la fe, la libertad y la perseverancia. Pastel de melaza. El pastel de melaza era la dulzura oscura de la resistencia, horneada dentro de una corteza. Cuando el azúcar era un lujo y la abundancia un recuerdo lejano, la melaza, espesa, rica y ahumada, se convirtió en la base de los postres sureños. Las familias usaban sorgo o melaza negra, batiéndola con huevos, harina y un toque de leche, hasta que el relleno se transformaba en una crema brillante, como ámbar antiguo. Cada rebanada tenía un sabor profundo. Parte caramelo, parte tierra, parte memoria. Era un pastel que no necesitaba adornos ni frutas, solo tiempo y fe en que cuajaría bien. El olor llenaba las cabañas y las casas de campo con el aroma de la dulzura ganada con trabajo. El pastel de melaza recordaba a la gente su conexión con la tierra, con los campos de caña, con el suelo que ofrecía tanto dificultad como vida. Era un postre hecho para durar, lo bastante rico para sentirse como una celebración incluso en tiempos de escasez. Para muchas familias negras del sur, se convirtió en una tradición de fiestas, disfrutado lentamente con café o leche, mucho después de la cena. El pastel de melaza era un consuelo que no desaparecía con rapidez, un sabor que permanecía mucho después del último bocado, pesado de historia y de calidez. Pastel de suero de leche. El pastel de suero de leche era la prueba de que la simplicidad podía sentirse como abundancia. Hecho con huevos, azúcar, mantequilla y un toque de suero agrio, se horneaba hasta lograr un centro cremoso, con una superficie dorada y cuarteada. Era rico sin ser pretencioso.
dulce pero con el toque ácido justo para mantenerlo honesto. Cada cocina sureña tenía su versión. Algunas agregaban harina de maíz para dar textura, otras una pizca de vinagre para equilibrar. Era el tipo de postre que se hacía sin receta porque las manos ya sabían cómo debía sentirse. El aroma del pastel llenaba las cocinas después del servicio dominical, cuando la risa, el evangelio y la buena comida se encontraban. No necesitaba adornos, ni crema batida, ni guarniciones, ni espectáculo. Solo un molde, un horno caliente y la fe de que todo saldría bien. El pastel de suero de leche se convirtió en un símbolo de contentamiento en tiempos difíciles. Su dulzura estaba arraigada en la gratitud. Era consuelo horneado en la tradición, familiar y cálido, capaz de hacerte sentir en casa sin importar dónde estuvieras. Un solo bocado bastaba para recordarte todo lo bueno que perdura. Pastel de crema de batata. El pastel de crema de batata era el primo más suave y delicado del famoso pastel de camote. Más sedoso, más callado, más tierno en su dulzura. El relleno se hacía con batatas recién cocidas, huevos de granja, azúcar, leche y una pizca de nuez moscada. El horneado lento lo convertía en una crema apenas firme, que temblaba con calidez y memoria. Su sabor era delicado pero profundo. Caramelo, vainilla y tierra en perfecta armonía. Era el postre de las fiestas, los avivamientos y las reuniones familiares, con su brillo anaranjado tan cálido como la luz del otoño. Recordaba las cocinas llenas de conversación, los huertos donde crecían las raíces, las manos que revolvían sin medir. Cada cucharada llevaba el sabor del amor hecho práctica. Nada se desperdiciaba, todo se apreciaba. El pastel de crema de batata hablaba de la tierra, de la paciencia y de la gente que convertía la resistencia en dulzura. Para muchos fue el primer postre que aprendieron a hornear y el último que olvidaron. Era herencia hecha comida, tierna, dorada y llena de resiliencia. Pastel de harina de maíz. El pastel de harina de maíz era tan humilde como las manos que lo preparaban. Hecho con harina de maíz, leche, mantequilla y azúcar, vivía entre el pan y el postre. Lo bastante rico para agasajar a una visita, pero lo bastante simple para el día a día. La mezcla se horneaba hasta formar un relleno dorado, ligeramente granuloso, con una corteza crujiente y un centro suave. Era un pastel que no pretendía ser otra cosa, y precisamente ahí residía su encanto. Convertía un alimento básico del campo en algo indulgente, sin desperdicio ni exceso. Las familias lo comían aún caliente, directo del horno, con un poco de sorgo o una cucharada de crema si había suerte. Era una comida sencilla, hecha sagrada por la tradición. Su sabor recordaba al hogar, a la paciencia y a las noches tranquilas en que la dulzura era rara y se compartía con cuidado. El pastel de harina de maíz llevaba en sí el alma del sur, ingenioso, honesto y orgulloso. Cada bocado contaba una historia de supervivencia a través de la creatividad, de convertir lo poco en alegría. No necesitaba celebración para importar. Era por sí mismo una celebración. Pastel de mantequilla de maní. El pastel de mantequilla de maní nació del propio suelo sureño, de los agricultores, las cosechas y el humilde maní que cambió tantas vidas. Su relleno era cremoso, rico y ligeramente salado, hecho con mantequilla de maní batida, azúcar y leche, vertido sobre una corteza escamosa y dorada. Era dulce, pero firme. Un postre que no pedía permiso para destacar. Durante los años de escasez, este pastel significaba proteína y orgullo, una manera de transformar lo poco que se tenía en algo digno de una celebración. Su sabor era reconfortante y audaz, terroso por los cacahuetes, suave por la crema y lleno de satisfacción. Para muchas familias, se convirtió en símbolo de que las cosas mejoraban, de que otra vez había suficiente para hacer algo especial. Los niños lamían las cucharas mientras los mayores sonreían, recordando los tiempos duros que poco a poco se volvían más amables. El pastel de mantequilla de maní era la economía convertida en lujo, la prueba de que la tierra podía dar tanto alimento como dulzura. Era la respuesta silenciosa del sur al hambre, humilde, nutritivo y hogareño. Pastel de crema de sorgo. El pastel de crema de sorgo era el sabor de los campos convertido en postre. Ese jarabe espeso, ámbar, extraído de la caña prensada bajo el sol, endulzaba una crema rica con huevos y leche. El pastel se horneaba hasta quedar suave, brillante y profundo en sabor, ahumado, meloso, con una dulzura que se quedaba en la boca mucho después del último bocado. Era el tipo de pastel que hablaba sin alzar la voz, pero se quedaba contigo, recordándote las cosechas, el trabajo duro y el ritmo lento de la vida rural.
Las familias que cultivaban sorgo a mano se enorgullecían de su sabor, sabiendo que en cada cucharada había esfuerzo, tierra y tradición. El pastel de crema de sorgo era más que un postre, era herencia, un eco dulce de autosuficiencia y resistencia. Conectaba generaciones a través del gusto, desde los esclavos que cortaban caña hasta los nietos que probaban la historia en la mesa. Recordaba a todos que la dulzura ganada con trabajo era la que más perduraba. El pastel de crema de sorgo no era solo comida, era testimonio, dorado, tibio y lleno de verdad. Pastel de tomate verde. El pastel de tomate verde era la prueba de que en la cocina nunca se desperdiciaba nada. Cuando las heladas amenazaban con arruinar lo que quedaba del huerto, las cocineras recogían los tomates firmes y sin madurar, tratándolos como fruta. Cortados en rodajas finas y mezclados con azúcar, canela y un toque de vinagre, se horneaban en una tarta que parecía extraña pero sabía a revelación. La acidez de los tomates se equilibraba con las especias, creando un postre tan inesperado como irresistible. El pastel de tomate verde transformaba la supervivencia en sorpresa, usando lo que quedaba para crear algo digno de amor. Las familias lo servían con orgullo, sabiendo que contaba una historia de ingenio y corazón. Era una receta susurrada entre vecinas, transmitida sin papel pero con respeto. El primer bocado confundía al paladar. Un poco a manzana, un poco a cítrico, pero todo confort. Era una lección de gratitud y creatividad, una muestra de que incluso la escasez podía rendir maravillas. El pastel de tomate verde era el arte de aprovechar y hacerlo con belleza. Pastel de crema de coco. El pastel de crema de coco era el sabor de la celebración costera, dulce, fragante y con el aroma del mar. Hecho con coco rallado, fresco o enlatado, mezclado con huevos, leche y azúcar, se horneaba hasta lograr una crema tan rica que brillaba bajo su superficie tostada. Cada bocado era cremoso y exuberante, con toques de vainilla y brisa salada. Para muchas familias negras de las Carolinas y del Golfo, era el sabor de las reuniones, de los regresos a casa, de las comidas junto al mar llenas de risas y música. El pastel de crema de coco era tanto indulgencia como memoria, un postre capaz de convertir un día cualquiera en ocasión especial. Se transportaba bien, lucía hermoso en la mesa y duraba lo justo para que todos alcanzaran una porción. Era la prueba de que la alegría también podía hornearse y que el consuelo podía compartirse. El pastel de crema de coco era hospitalidad en su forma más pura, generoso, dorado y lleno de un calor que nunca se apaga. Si te está gustando este viaje por los sabores del pasado, dale like al vídeo y suscríbete al canal para seguir descubriendo las historias que viven en cada plato. Pastel de limón y suero de leche. El pastel de limón y suero de leche era el equilibrio perfecto entre lo brillante y lo cremoso. Tomaba la acidez del suero y la unía al aroma fresco del limón, creando una crema sedosa que se horneaba hasta alcanzar un dorado luminoso. Era ligero pero lleno de carácter. Dulce pero con un filo que despertaba el paladar. Cada rebanada tenía el sabor de la primavera en el sur, limpio, fresco y esperanzador. Las cocineras lo preparaban para las comidas dominicales, cuando querían un postre elegante sin complicaciones. Los ingredientes eran comunes, pero el resultado se sentía lujoso, casi celestial. El pastel de limón y suero de leche recordaba que la felicidad no necesita grandeza, solo equilibrio. Su sabor era el de una sonrisa sencilla, el de un día soleado tras una semana dura. Un postre tan humilde como radiante. Era una forma de decir, todo va a estar bien, y hacerlo con dulzura y luz. Pastel de cebolla dulce. El pastel de cebolla dulce era uno de esos milagros de la cocina del sur que desafiaban la lógica. ¿Un pastel hecho con cebolla? Sí, y no solo funcionaba, sino que encantaba. Las cebollas dulces, como las Vidalia o las Texas Sweet, se caramelizaban lentamente con mantequilla hasta que su dulzura natural emergía. Luego se mezclaban con crema, huevos y un toque de nuez moscada antes de hornearse en una corteza quebradiza. El resultado era un pastel salado con alma de postre, ligero, fragante y profundamente reconfortante. Su aroma llenaba la casa de promesas de hogar, de comida hecha con paciencia. Era una receta de generosidad y de fe en los sentidos, porque solo quien confiaba en el proceso podía creer que una cebolla, al caramelizarse, se convertía en un bálsamo. En muchas comunidades rurales, este pastel acompañaba a los asados, a las comidas de iglesia o a los funerales, donde el consuelo se servía en platos hondos. El pastel de cebolla dulce demostraba que la dulzura puede encontrarse incluso donde menos se espera. Era un recordatorio de que el amor también transforma. Pastel de vinagre de sidra de manzana.
El pastel de vinagre de sidra de manzana era el primo rústico del pastel de vinagre clásico. Más profundo, más complejo, más otoñal. El vinagre de sidra aportaba una acidez afrutada, que al mezclarse con el azúcar moreno, la mantequilla y un toque de canela, creaba un relleno oscuro y brillante. El sabor era como un abrazo, cálido, terroso y con un fondo ácido que mantenía todo en equilibrio. Era el tipo de postre que no necesitaba presentación, porque el aroma bastaba para llenar la casa de expectación. Lo servían templado, con una cucharada de crema o un hilo de miel, y cada mordida era nostalgia pura. Este pastel era muy común en las granjas donde el vinagre casero se producía a partir de las sobras de manzanas prensadas. Transformar ese vinagre en un postre era un acto de respeto por la cosecha, una manera de no desperdiciar ni una gota. El pastel de vinagre de sidra era, en esencia, la historia del campo convertida en dulzura, simple, agria y profundamente humana. Empanadillas de mora. Las empanadillas de mora eran el sabor del verano atrapado entre dos láminas de masa. Las moras silvestres, recogidas a mano con los dedos manchados de púrpura, se cocinaban con azúcar y un poco de limón, y se envolvían en masa hojaldrada antes de freírse o hornearse. Cada una era un pequeño tesoro portátil, perfecta para llevar a los campos, a la escuela o a la iglesia. Calientes, chispeantes y dulces, eran un regalo que sabía a sol, a tierra y a alegría. Las mujeres mayores las preparaban por docenas, enseñando a los más jóvenes a sellar los bordes con un tenedor para que el jugo no se escapara. Y cuando lo hacía, porque siempre lo hacía, el azúcar caramelizado en los bordes era la mejor parte. Estas empanadillas eran más que un postre. Eran una tradición viva, compartida generación tras generación, un lazo entre la tierra y la mesa. Las empanadillas de mora eran, en esencia, amor envuelto en masa, dulzura que manchaba los dedos y llenaba el alma. Pastel de pasas. El pastel de pasas era un clásico de las despensas rurales, donde el lujo se medía en cucharadas de azúcar y un puñado de fruta seca. Las pasas se rehidrataban en agua tibia o ron. Luego se mezclaban con una base de huevos, azúcar y mantequilla que se horneaba hasta quedar firme y brillante. La textura era densa y aterciopelada, el sabor, profundo y especiado. Era el pastel de los inviernos largos, cuando la fruta fresca escaseaba y cada bocado debía durar. Las pasas, pequeñas pero intensas, traían el recuerdo del sol al corazón del invierno. Servido templado, con una capa fina de azúcar espolvoreada encima, llenaba la casa de un aroma que invitaba a quedarse. El pastel de pasas era la prueba de que incluso los ingredientes más modestos podían ofrecer consuelo. Era dulzura paciente, hecha para compartir y recordar. Un postre que sabía a hogar, a tiempo, a vida bien vivida. Pastel de calabaza con melaza. El pastel de calabaza con melaza era la versión más profunda y terrenal del clásico pastel otoñal. Mientras que otros usaban azúcar refinada, este confiaba en la melaza para darle ese tono oscuro y ese sabor rico que parecía venir del mismo suelo. La calabaza, suave y dorada, se mezclaba con huevos, especias, leche y una generosa cucharada de melaza espesa. El resultado era una crema sedosa, con un aroma que llenaba la casa de calidez. Cada bocado era un abrazo. La dulzura de la calabaza se equilibraba con el amargor leve de la melaza, creando un sabor profundo y antiguo, casi meditativo. Este pastel no solo celebraba la cosecha, sino también la historia. Era una receta que viajaba desde las cocinas de las casas de campo hasta las mesas de las iglesias. Era el postre de la gratitud, del fin de la temporada, del descanso merecido. El pastel de calabaza con melaza era un tributo a la tierra y al esfuerzo, un recordatorio de que incluso el invierno llega con dulzura cuando se comparte. Pastel de jarabe de caña. El pastel de jarabe de caña era la esencia líquida del sur convertida en postre. En las regiones donde la caña de azúcar crecía alta bajo el sol, el jarabe oscuro que se extraía era un tesoro familiar. Ese jarabe espeso, casi dorado, se mezclaba con mantequilla, huevos y un toque de harina para espesarlo, y se vertía sobre una corteza tierna. Al hornearse, se transformaba en un relleno brillante, como vidrio ámbar. El sabor era profundo y sereno, más cálido que el azúcar, con un toque de humo y madera. Era la dulzura que contaba historias de molienda, trabajo y cosecha, de manos que exprimían dulzura de la tierra. El pastel de jarabe de caña no era solo una receta, era un símbolo de abundancia ganada con esfuerzo. En los días festivos o en los tiempos duros, su presencia en la mesa significaba que, de algún modo, la tierra seguía dando. Cada rebanada era un canto a la persistencia,
Una lección de que la dulzura verdadera se cultiva, se trabaja y se comparte. Pastel de piña con merengue. El pastel de piña con merengue era un toque tropical dentro del corazón del sur. Surgió cuando las frutas enlatadas se volvieron accesibles y las cocineras quisieron probar algo distinto, algo que oliera a sol y a mar. La piña triturada se mezclaba con azúcar, maicena y yemas, formando una crema ácida y brillante que se vertía sobre la corteza. Encima, una nube de claras batidas se doraba en el horno hasta quedar tostada y ligera. El resultado era una sinfonía entre lo ácido y lo dulce, lo suave y lo crujiente. Un postre que iluminaba la mesa, especialmente en las fiestas, cuando se buscaba algo que hiciera sonreír. El pastel de piña con merengue era optimismo horneado, un recordatorio de que incluso lejos del mar se podía saborear el verano. Su dulzura refrescante y su textura aireada lo convertían en un clásico de las cocinas alegres. Era el tipo de postre que hacía callar la conversación al primer bocado, seguido siempre de un compartido. Pastel de maíz dulce. El pastel de maíz dulce era un himno al verano y a la cosecha. Cuando los campos estaban llenos de mazorcas doradas, las cocineras apartaban unas cuantas para transformarlas en un postre inesperado. Los granos tiernos se rallaban directamente del elote, mezclados con leche, mantequilla, huevos y azúcar. Al hornearse se formaba una crema dorada, con el sabor natural del maíz resaltando sobre todo lo demás. Su dulzura era ligera y vegetal, con un perfume que recordaba a los días calurosos y a las comidas familiares en el porche. Cada rebanada era jugosa, tierna y brillante. El pastel de maíz dulce no necesitaba adornos, era pura generosidad. En los hogares rurales se servía tanto como postre como acompañamiento, uniendo lo dulce y lo salado como solo el sur sabía hacerlo. Era el sabor del campo, simple y honesto, hecho para celebrar la abundancia que nace del trabajo. Un pastel que sabía a hogar, a verano y a agradecimiento. Pastel de nuez negra. El pastel de nuez negra era el sabor de la madurez, del tiempo y de la paciencia. Las nueces negras, con su cáscara dura y su sabor intenso, eran difíciles de extraer, pero valía la pena el esfuerzo. Mezcladas con azúcar moreno, jarabe oscuro y mantequilla, creaban un relleno profundo, con un aroma a bosque y otoño. Era un postre robusto, casi meditativo, ideal para compartir lentamente. El sabor de la nuez negra no era complaciente. Era fuerte, ligeramente amargo, con un toque de tierra y humo. Pero en esa complejidad residía su belleza, un recordatorio de que la vida, como el sabor, puede ser intensa y aún así hermosa. En muchas familias este pastel era reservado para las ocasiones especiales, cuando los mayores pelaban las nueces con paciencia, sabiendo que el resultado merecería el trabajo. El pastel de nuez negra era un tributo al tiempo, un postre que no buscaba deslumbrar, sino perdurar. Su sabor era el eco de generaciones que aprendieron que el esfuerzo también podía ser dulce. Pastel de ron con mantequilla. El pastel de ron con mantequilla era pura calidez convertida en postre. Nació a orillas de la costa sur, donde el ron llegaba en barriles desde los puertos y su aroma dulce se mezclaba con el aire salado. La receta combinaba mantequilla, azúcar moreno y crema, cocidos lentamente hasta formar un caramelo espeso que luego se batía con huevos y un toque de ron dorado. El resultado era una crema brillante, temblorosa y profunda en sabor. El olor llenaba la casa antes incluso de que el pastel estuviera listo. Era un perfume de celebración, de reuniones familiares y risas después de la cena. El ron aportaba un calor suave que parecía quedarse en el pecho. Este pastel era tradición en las fiestas navideñas, servido tras los cantos o al final de una larga cena. Su textura cremosa y su dulzura envolvente hacían que el invierno pareciera más amable. El pastel de ron con mantequilla era un brindis horneado, una promesa de alegría, de consuelo y de agradecimiento por lo compartido. Cada rebanada sabía a hogar, a descanso y a esperanza. Pastel de crema agria y azúcar moreno. El pastel de crema agria y azúcar moreno era una obra maestra de ingenio doméstico. Surgió de la necesidad de aprovechar la crema que se había agriado, transformando lo que parecía desperdicio en una delicia. La crema agria se mezclaba con azúcar moreno, huevos y mantequilla, y al hornearse se convertía en un relleno sedoso, con un sabor que bailaba entre lo ácido y lo dulce. La textura era tan suave que casi se derretía en la lengua. Su aroma recordaba al caramelo con un toque de vainilla, y su sabor tenía esa complejidad que solo nace de los accidentes felices. Era el postre perfecto para los días tranquilos, servido tibio después de la cena o frío al día siguiente. Cada bocado era una lección de humildad,
que incluso lo que se desvía puede encontrar su belleza. El pastel de crema agria y azúcar moreno era consuelo y perdón, dulzura nacida de lo imperfecto, una metáfora de la vida misma, hecha con sencillez, paciencia y fe. Pastel de ajedrez con vinagre especiado. El pastel de ajedrez con vinagre especiado era un desafío para los sentidos, una combinación audaz entre lo ácido y lo cálido. En su mezcla, el vinagre cortaba la dulzura del azúcar, mientras que las especias, canela, clavo y nuez moscada, la abrazaban con calor. Al hornearse, el relleno adquiría un tono dorado brillante y una textura densa, coronada por una fina capa crujiente. El primer bocado sorprendía. Era dulce, pero con un filo que despertaba el paladar, y un fondo de especias que envolvía la lengua como un suspiro cálido. Este pastel exigía equilibrio. Un poco más de vinagre y resultaba demasiado fuerte. Un poco menos y perdía su carácter. Pero cuando se lograba el punto justo, era pura magia. El sabor de la elegancia nacida de la escasez. El pastel de ajedrez con vinagre especiado enseñaba una verdad sencilla, que incluso la austeridad puede volverse arte cuando se combina con valentía. Era el orgullo del sur en su versión más refinada. Cada uno de estos pasteles cuenta una historia, de ingenio, de resistencia y de amor. Son el eco dulce de generaciones que transformaron la necesidad en arte, que aprendieron a hornear esperanza incluso cuando el horno estaba casi vacío. Si este viaje por los sabores del pasado te conmovió, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir descubriendo las historias que viven detrás de cada receta. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos pasteles te sorprendió más o cuál te gustaría probar, y comparte este vídeo para que más personas conozcan este legado que merece ser recordado. Y recuerda, el primer ebook del canal Recetas Olvidadas ya está disponible en el primer enlace de la descripción. Hasta el próximo viaje al pasado, donde cada plato es una historia y cada sabor un legado.